Antes de comenzar les quiero pedir, síganos en nuestras redes sociales, nuestra página web www.herramientasparavivir.com, nuestro canal de YouTube, Herramientas para Vivir, nuestra fanpage, nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, Herramientas para Vivir. Ahí va a tener mucha información. Si les gusta este video, lo está viendo por YouTube, dele me gusta, dele seguir a nuestro canal. Eso nos ayuda para seguir creciendo y compartiendo toda esta información para la evolución del ser. Hoy nos visita Virginia Bonavelo, ella es nutricionista y vamos a estar hablando de cómo comenzar un camino hacia el vegetarianismo y el veganismo y cómo sostenerlo en el tiempo, ¿no? Cómo ir dando esos pasos para ir dejando la proteína cárnica y empezar a contactarnos más con las frutas, las verduras, las legumbres. Virginia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Muchas gracias por la convocatoria, me parece súper interesante que se aborden estos temas tan actuales y realmente que las consultas cada vez son mayores y me parece sumamente interesante que las podamos abordar desde este programa. Sí. Quería comenzar un poco mi relato con la posición de la Asociación Americana de Dietética, digamos, que es una sociedad científica de Estados Unidos que nosotros nos nutrimos mucho de ellos, y dejar claro que para parafrasear, las dietas vegetarianas debidamente planeadas, ya sean veganas o vegetarianas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden aportar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas en todo momento del ciclo vital. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede adoptar una alimentación vegetariana o vegana tanto en su niñez, en su infancia, en el embarazo, en el periodo de lactancia, en la adultez y hasta en el deporte, que cada vez es mayor el número. Sí, incluso hay una nutrición vegetariana para deportistas o vegana para deportistas. Exactamente. ¿Y a qué hacemos foco en esto? Que la alimentación, tanto sea alimentación omnívora como una alimentación vegetariana, siempre tiene que estar bien planificada. ¿Qué significa esto? Quiere decir que nosotros desde la alimentación tenemos que buscar el aporte y tratar de incorporar a nuestro organismo nutrientes. Que si bien nosotros consumimos alimentos, el objetivo es que nuestro organismo tenga los nutrientes disponibles para que puedan llegar a cumplir todas las funciones, obviamente, que el organismo. Entonces, ¿qué es importante a tener en cuenta dentro de la planificación? Que nuestra alimentación, si es tanto vegana como vegetariana, sea una alimentación variada, ¿sí? Incluir alimentos de ciertos grupos de alimentos y con eso vamos a cubrir nutrientes. Y que sea balanceada también, obviamente, porque como hablamos hoy en un principio, que es importante que esos nutrientes los vamos a incorporar diariamente, ¿sí? Y vamos a desglosar, los nutrientes los vamos a dividir en dos para que se empiece a comenzar y ver cómo los empezamos a cubrir. Tenemos los macronutrientes, que son los hidratos, las proteínas y las grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Alimentos fuentes de hidratos de carbono en una alimentación vegetariana, tenemos todo el grupo de los cereales. El grupo de los cereales se integra el arroz, el trigo, la harina de trigo en sí, la cebada, el centeno y la avena, ¿sí? En este caso, con ese grupo nosotros aportamos la gran mayoría de los hidratos de carbono y también empezamos a incorporar un nuevo grupo que se llama pseudocereales, que es la quinoa, por ejemplo, el trigo sarraceno y el amaranto, que lo vamos a escuchar cada vez más. Desde esta forma nosotros de la alimentación vegetariana empezamos a cubrir parte de los hidratos de carbono. Y después otro nutriente importante, que hay muchos mitos alrededor de la alimentación vegetariana y la alimentación vegana, que son las proteínas, ¿sí? Nosotros podemos obtener proteínas de origen vegetal tranquilamente. ¿Qué necesitamos? Tener un buen aporte diario de legumbres. Las legumbres, la lenteja, el poroto, el garbanzo, la soja, son alimentos que son muy versátiles, porque se pueden incorporar en un montón de preparaciones y son necesarias como aporte de proteínas. Podemos consumir las legumbres como están o podemos consumir algún derivado. Por ejemplo, el tofu es un derivado de la soja en este caso. Por ejemplo, el seitán es un derivado que proviene de la harina de trigo en este caso y también es una buena aporte de proteínas. También, por ejemplo, existe lo que se llama levadura nutricional, que es un polvito seco que generalmente se incorpora en las preparaciones y también genera un buen aporte de proteínas. ¿Eso que es como un aditivo, la levadura? Exactamente, se le puede agregar en las preparaciones y bueno, ayuda un poquito más al aporte proteico. ¿Qué es importante también de la proteína? Que generalmente una alimentación vegetariana tiene que tener una complementación proteica, porque las legumbres tienen un aminoácido que es uno de los componentes de la proteína que está limitado. Entonces,
En la combinación de cereales que hablamos en un principio con legumbres hace una complementación proteica, entonces hace que la proteína sea de mejor calidad. Bien. Que no necesariamente tiene que estar en la misma comida, sino que tiene que estar durante el día. Durante el día. Sí, exactamente. Podemos almorzar un cereal y cenar una legumbre. Una legumbre. Podemos combinarlos o podemos hacer, como dijiste vos, perfectamente. Después o arroz y lenteja. Una ensalada de arroz y lenteja viene combinada. Exactamente. Después tenemos el otro grupo, que es el grupo de las grasas. En este caso, como tenemos distintos tipos dentro de lo que es el vegetarianismo y el veganismo, hablamos en un principio de los vegetarianos que son estrictos, los ovo-lacto-vegetarianos, los lacto-vegetarianos, los veganos y los fruiveganos. Lo importante es, obviamente, dentro de estos grupos, es conocer qué alimentos eligen. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de grasas, en el caso de que consuman lácteos, ahí tenemos un aporte también de proteínas que no los mencioné y de grasa, en el caso del queso, por ejemplo. Y si vamos a hablar del aporte de grasa de origen vegetal, que es súper saludable, lo que tenemos que tener en cuenta también es el consumo, por ejemplo, de frutas secas. Almendras, nueces, castañas de cajú, maní, nos van a dar el aporte de omega 3, que es un ácido graso que no se encuentra en fuentes animales, solamente se encuentra en los pescados, exactamente, la caballa, el jurel, el atún y demás, y que desde el origen vegetal lo podemos cubrir desde las frutas secas y desde las semillas, ¿sí? Las semillas, la semilla de chía, sobre todo, las semillas de lino, deberíamos tener un buen aporte para cubrir el omega 3 en el caso de una alimentación vegetariana, que se pueden consumir. En el caso de las preparaciones molidas, se pueden consumir activadas y molidas y se pueden consumir sus aceites. Activadas es puesta en agua. Activadas es puesta en agua y siempre en el caso de las semillas lo necesitamos, sobre todo en las semillas que son muy chiquititas. La de chía, la de lino, la de sésamo. ¿Cuánto necesitamos tiempo? Lo ideal son 2 horas porque son chiquitas y se puede consumir. El mismo líquido se forma como un gel, sobre todo en la chía, y se pueden hacer preparaciones, por ejemplo el chía pudding y demás que se usa mucho. O también es otra forma de activación, la molienda. ¿Sí? Porque las semillas en general, la de zapallo, la de sésamo, la de girasol, como tiene una cubierta muy gruesa, no las podemos digerir. Entonces necesitamos sí o sí hacer esta activación. Bien. Y sobre todo para que, en este caso, el omega 3 de la chía se pueda digerir, se pueda absorber y lo necesitamos incorporar. Exacto. Entonces hablamos un poco de lo que son los macronutrientes que son importantes. Y vamos a hablar de los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Dentro del grupo de las vitaminas se curan perfectamente todas menos una, que esto está bueno dejarlo en claro, Juan, porque recibo por ahí muchos pacientes vegetarianos de mucho tiempo en donde no se suplementa la vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina que se encuentra únicamente en las carnes, no hay derivados, por ejemplo los lácteos y demás en los que tengan vitamina B12, y es una vitamina que sí o sí se tiene que suplementar. ¿Cómo se hace? Primero se hace un dosaje, o sea, se miden los niveles de vitamina B12. Finalmente se pide vitamina B12 y homocisteína, lo hace un médico, lo pide dentro de un análisis sencillo. Una vez que se establece los límites de vitamina B12, se da la suplementación. La suplementación se puede dar una dosis de subida y una dosis de mantenimiento. Es algo sencillo, no hay que perderle, digamos, al miedo a la suplementación y es necesario. La vitamina B12 forma parte del ADN, forma parte de los glóbulos rojos. Tiene que estar. Tiene que estar sí o sí. ¿Y cómo podemos detectarnos si hay falta de vitamina B12? Puede haber fatiga, puede haber cansancio, puede haber debilidad, puede haber sobre todo mucho temblequeo y debilidad en lo que son miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, por ahí, sugerencias, si uno está adoptando una alimentación vegetariana, que generalmente es una transición, digamos, uno no lo hace de un día para el otro y se va dando en proceso. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo ir? ¿Se deja la carne de un día para el otro y no como más carne? No. O hay que ir, o se puede ir dejando de a poco. En realidad tiene que ver mucho con la decisión de cada uno. ¿Sí? Hay pacientes que directamente dejan bueno, lo hablamos en un principio, digamos, por distintas elecciones que uno... Por convicción, por cuestiones... Por convicción, por cuestiones medioambientales, por proteccionismo y demás, decide de un día para el otro dejarlas. Generalmente es un proceso más gradual, que en donde uno va limitando por ahí las carnes de vaca, después las de cerdo, las de pollo y demás, pero también puede ser de un día para el otro. Tanto sea como uno o como el otro el caso, la vitamina B12 es sumamente importante y es necesaria la suplementación. Como vitaminas tenemos esa, después las otras las podemos cubrir súper bien, sobre todo si nosotros dentro de nuestra alimentación tenemos un buen aporte de vegetales y buen aporte de frutas también, porque por ahí uno muchas veces limita o se limita en la alimentación vegetariana a los cereales, al arroz, a la pasta y nos olvidamos de las frutas y las verduras. Y sobre todo no abusar de las pastas. No, exactamente, exactamente. ¿Es recomendable las pastas con harina integral, pastas integrales? Bien. Diferencia entre lo que es harina integral y harina blanca no hay en cuanto a calorías. Viste que uno tiene como esta idea que lo integral o lo con semilla o con salvado es la más caloría dietético. es la misma. Es igual.
pero sí va a haber más saciedad. El hecho de que tenga fibra, que tenga salvado, que dentro de la molienda, digamos, se muela también todo el salvado, hace que uno le dé saciedad por más tiempo, ¿sí? Y generalmente los cereales integrales tienen hierro, por ejemplo, y otros nutrientes que ahora los vamos a empezar a charlar, que son los minerales, que también son sumamente importantes. Empezando a hablar del hierro. El hierro en los vegetales se llama hierro no hemínico porque tiene menos biodisponibilidad que el hierro que está presente en las carnes. Pero eso no quiere decir que no se utilice de la misma manera, sino que quiere decir que al estar rodeado de fibra y ácido fítico hace que cueste un poquito más su absorción. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer en esos alimentos que sabemos que tienen hierro es agregarle factores que favorezcan esa absorción. Alimentos fuentes de hierro en el origen vegetal tenemos lo que son los brócolis, los repollitos de Bruselas, el col kale, que ahora se empieza a incorporar dentro de nuestra alimentación. Después, como hierro, tenemos la harina de trigo que está enriquecida, entonces el seitán también va a ser fuente de hierro. La levadura nutricional que hablábamos en un principio también. Dentro de las legumbres, las lentejas ya las conocemos como principales fuentes de hierro. En los garbanzos también. Por ejemplo, si uno consume huevo, la yema de huevo también. O sea, tenemos una amplia variedad de hierro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a los alimentos que consumimos hierro? Tratar de ayudar a esa mejor absorción. ¿Cómo lo hacemos? Con vitamina C. Entonces, si nosotros ya sabemos que vamos a incorporar algún alimento fuente de hierro, tratemos de que haya como postre una mandarina, una naranja, o que esa ensalada esté alineada, por ejemplo, con limón, va a hacer que ese hierro que se encuentran en los alimentos, mejorar mucho más su biodisponibilidad. Y lo que tenemos que evitar, sobre todo después de las comidas que tengan mucho hierro, es el té, es el mate cocido, es el café, porque puede barrer la absorción, exactamente. Y también, que esto es algo por ahí novedoso, que uno está muy acostumbrado a la espinaca ponerle queso, o a la legumbre también, que los alimentos que son fuentes de calcio también pueden inhibir la absorción del hierro. Entonces, tratar de separar un poco, en el caso de consumo de leche, en el caso que se consuma queso, las fuentes de hierro de esos alimentos. No un queso vegano. El queso vegano es una alternativa porque generalmente se realiza a través de la papa. Hay distintos tipos, pero una de las formas es a través de la papa, y al no tener el calcio como nutriente en ese caso, se pueden consumir combinados tranquilamente. Y bueno, vamos a trabajar un poco lo que es el tema del calcio. El calcio también, lo mismo, hay mucho mito alrededor del calcio. ¿Qué es importante? También que nosotros estamos hablando de alimentos en general. Al hablar de alimentos en general, que es importante tener en cuenta, Juan, después cada uno va a tener ciertos requerimientos, ¿sí? No es lo mismo el calcio que va a necesitar un infante que el calcio que va a necesitar una embarazada, que el calcio que va a necesitar un adulto, por ejemplo. Entonces, nosotros hablamos de alimento en general, pero después sí es necesario que cada uno se asesore en cuántos son los requerimientos, que va a depender de la edad, del ejercicio y de la actividad. Alimentos fuentes de calcio desde el vegetarianismo tenemos muchos. Tenemos también lo que es la espinaca, por ejemplo, la selga, que me faltó mencionar el hierro, pero también tienen calcio. Tenemos el brócoli también. Alimentos fuentes de calcio, por ejemplo, son las almendras, que fíjate que las mencionamos como frutas secas, como... Y la almendra se puede utilizar es súper versátil. Muy versátil, como en postres o en comidas saladas. En desayunos, en meriendas, sí, tal cual. En todos lados. Por ejemplo, las semillas de sésamo, que se puede hacer una pasta de sésamo, se llama tahini, que también se puede incorporar, son alimentos fuentes de calcio. El tofu, que hablamos hoy, que además de proteínas también, exactamente. Lo importante del tofu es que esté fortificado con sales de calcio, que generalmente los que se encuentran en el mercado están. Las bebidas vegetales, que son la llamada la leche de soja, la de almendras y demás, generalmente le vienen adicionado el calcio, o sea que tenemos formas de cubrir el calcio. Y también entender, Juan, que el cuerpo es tan sabio que cuando uno... va pidiendo. Exactamente. Sí, y también tiene la posibilidad de que nuestro organismo facilitar la absorción de estos nutrientes. Si nosotros adoptamos una dieta vegetariana, en el largo plazo se absorbe mucho más, si tiende, digamos, a la absorción mucho más acertada desde ese punto de vista. Después tenemos el zinc, que por ahí es un nutriente que no se menciona no lo tenemos mucho en cuenta, pero es sumamente importante también para formar parte del ADN. En embarazo también es un nutriente clave, forma parte también de los glóbulos rojos. Entonces, el zinc, por ejemplo, las semillas de zapallo, las almendras, las cubrimos a través de la quinoa, también tiene mucho zinc. Entonces, fíjate que si bien no hay un alimento que tenga todos, pero sí lo que hablamos y que es importante es la variedad, que es como creo que como arrancamos un poco
con esta frase. Y como te digo, la dieta vegetariana y vegana bien planificada, asesorada, se puede llevar adelante tranquilamente. Eso es importante también dejar como claro y tranquilidad. Romper con ese mito. Exacto, romper con ese mito. Sí, lo que los invito siempre es a esto, a consultar, a preguntar, a asesorar, porque como hablamos en un momento, tenemos ciertos requerimientos que son necesarios y que las cantidades van a depender. Y hacerse un chequeo previo antes de cual. comenzar. Sí, exactamente. Hablabas de variedad. Siempre se dice que el plato tiene que tener variedad de colores. Sí, eso es importante. Cuanto más variedad y cuanto más, por ejemplo, variedad de vegetales uno tenga, también tenemos vitaminas y minerales de distinto tipo y de distintas fuentes, exactamente. Y para dejar claro, lo importante de la alimentación vegetariana tiene que ver con el patrón alimentario. Entonces, ¿qué es lo cuáles son, para resumir un poco, los principales grupos que tenemos que tener en cuenta de alimentos? Los cereales que los mencionamos, las legumbres, las frutas secas y los aceites y las semillas, ¿sí? Con toda esa mezcla dentro de una buena alimentación diaria, podemos llegar a cubrir tranquilamente, ¿sí? Bueno, y en el caso que uno elija consumir huevo, consumir queso, leche y demás, también lo sumaríamos en el caso que se decida. Es fundamental. Sí. ¿Cómo sería un día ideal? O sea, ¿qué tiene que haber en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena? ¿Cuántas comidas son necesarias hacer? Lo ideal, Juan, es hacer 4 comidas, ¿sí? Los horarios van a ser flexibles y van a depender mucho del registro de hambre, que eso también es importante a tener en cuenta. No es que hay un horario puntual o determinado para hacer alguna comida en general. Siempre es importante en el desayuno que haya alguna fuente de cereal, que puede ser la avena, por ejemplo, puede ser algún panificado, puede ser algún, por ejemplo, pan de lino. No necesariamente tenemos que, la única fuente de nuestros panificados tienen que ser las harinas de trigo, puede ser alguna galleta de arroz, si uno le gusta y lo suele incorporar. Lo ideal es que también tenga alguna fruta. La fruta nos va a dar saciedad, nos va a aportar vitaminas y minerales. También se le puede agregar, por ejemplo, si uno desea, alguna legumbre, en este caso, que puede ser un hummus, que es, por ejemplo, es un untable de garbanzos o de arvejas. Se puede preparar cualquier tipo de, hasta brownies, chocoporoto, o sea, las legumbres son muy versátiles, hasta en ese sentido se le pueden también incorporar tranquilamente en lo que es el desayuno. Y si no, tenemos otras fuentes de proteínas, en el caso que lo consumas, la leche, el queso y el yogur también se puede incluir. Después, en el almuerzo, siempre lo ideal es que nuestro plato esté formado por lo menos la mitad de plato de verduras, ¿sí? Eso nos va a dar volumen, nos va a dar saciedad. Y obviamente en el caso que uno esté en un plan de descenso de peso, buscaríamos las verduras de hoja, que por ahí aportan más volumen y menos cantidad de los otros vegetales. En ese almuerzo podemos incorporar legumbres de distintas formas. Podemos incorporarlas, podemos hacer hervidas, que es importante también que me faltó mencionar, que necesitamos tanto en las legumbres como en los frutos secos y los cereales integrales la activación, que eso no lo hablamos y que es importante mencionarlo. ¿Por qué? ¿Qué significa que nosotros la activamos? Quiere decir que nosotros le sacamos todos estos antinutrientes que nos hace que todos estos alimentos que nosotros mencionamos sin nutrientes estén más disponibles. ¿Cómo es la activación? En el caso de las legumbres hay que hacer un remojo previo, generalmente tienen distintos tiempos de remojo, pero lo ideal es hacerlo la noche anterior. Se puede poner con agua, se puede poner con agua con 8 limón. horas, sí, como mínimo. 8 horas. Se puede poner, por ejemplo, con una alga que se utiliza mucho, que es el alga kombu. Todo eso hace que vayamos sacando antinutrientes. Y después viene lo que es la cocción. Obviamente que depende de la preparación que uno va a hacer. Si uno lo quiere en una ensalada, va a ser muy distinto si uno lo quiere incorporar, por ejemplo, en un untable o lo quiere incorporar, por ejemplo, para hacer alguna tortillita y demás. Va a depender mucho el tiempo de cocción. Por eso es muy importante para que, primero, que lo digeramos mejor, que lo toleremos mejor, que no nos genere tanta distensión abdominal al momento de consumirlos, que seguramente se vincula mucho con las legumbres, y obviamente poder obtener todos los nutrientes. Y después, en el caso de los cereales integrales, lo mismo. La avena, por ejemplo, el arroz integral y demás, lo ideal sería un remojo previo y después una cocción prolongada para poder incorporarlo. Hablamos un poco del almuerzo, podemos, como decíamos en un momento, complementar legumbres y cereales con las verduras, o podemos poner legumbres y verduras. Otros alimentos que podemos incorporar, por ejemplo, son los medallones. Los medallones podemos tranquilamente combinar arroz, muchas veces que se usa el arroz yamani, con lentejas, con arvejas, con porotos, con garbanzo. Es lo que muchas veces recomiendo en las consultas. Por ahí, ampliar un poco más los circuitos de compra, ir a las dietéticas, ir a los productores orgánicos, digamos, a las huertas. Hay muchos, por suerte, muchos emprendedores y muchos emprendedores en la parte gastronómica, que es súper interesante. Exacto. Si uno por ahí no tiene el tiempo del remojo de las legumbres, de la cocción y demás,
Hay mucha más simplicidad. La comida vegetariana lleva más tiempo que... No, eso es un mito, en realidad. Porque si uno se organiza... Uno llega a casa, pone un bife, una costeleta en la plancha y es rápido. Sí, tal cual. Y sí, estamos muy acostumbrados a eso. Exacto. Como toda la alimentación, sí necesitamos una organización. Claro. Que en realidad para que sea saludable y para que tengamos alimentos de todos los grupos, sí es necesario. Entonces, lo que muchas veces se recomienda es esto. Es decir, bueno, algún día en la semana se pueden hacer todo el remojo de las legumbres. Las legumbres se pueden tranquilamente frizar, se pueden poner en la heladera cocidas o se puede hacer el remojo y después las cocinamos o directamente preparaciones completas que eso llegás, los descongelás y listo, te lo resuelve. Y lo mismo los cereales. El congelar no pierde nutrientes, no modifica la estructura. Lo que puede llegar a perder algún nutriente es el descongelamiento. Si un descongelamiento muy lento, se formaron muchos cristales de hielo, eso puede hacer que barra algunos nutrientes, va a depender si uno lo consume con el agua de cocción o no, pero generalmente no influye. Y después, sigamos avanzando con las comidas. En la merienda, lo ideal es que sea muy similar al desayuno, donde algo lleva una fuente de hidratos, una fuente de proteínas, y ahí le agregamos otra vez frutas. Ahí le podemos incorporar, por ejemplo, las frutas secas, que son sumamente importantes y que si nosotros sabemos que necesitamos un consumo diario de frutas secas para cubrir el omega 3 y porque también son buenas fuentes de calcio, genial si lo podemos incorporar ahí. Lo podemos incorporar como colación, es decir, bueno, alguna comida intermedia, que no es necesario hacerla, sino va a estar muy planificada de acorde también a la actividad que uno haga. Y después, por último, la cena, que en este caso vamos a tener en cuenta. Si nosotros ya combinamos cereales y legumbres en lo que es el almuerzo, en la cena nos tocaría lo mismo, combinación de cereales y legumbres, y si consumimos las legumbres nos quedarían el grupo de todos los cereales o los pseudo cereales dentro de esa comida. ¿Infusiones? ¿Está permitido todo? Sí, no hay eso no hay problema. Café. Sí, lo importante es tener en cuenta consumirlas alejadas de las comidas para que no interfieran con la absorción del hierro. ¿Cuánto alejada? Lo ideal es 1 a 2 horas. 1 a 2 horas. Sí, como para... ¿El mate apenas terminamos de almorzar? No. Pero eso en general, digamos, porque muchas veces uno lo vincula mucho con la alimentación vegetariana y el hierro presente también en las carnes y demás, es lo mismo. Puede interferir tranquilamente y es importante tenerlo en cuenta, por ahí esperar un ratito y consumir. El modo de cocción, el frito, ¿cómo incide? ¿Es aconsejable cada tanto a lo mejor algún frito? Lo ideal ¿O es evitarlo? Lo ideal es evitarlo, porque el aceite cuando se cocina, sobre todo se cocina por mucho tiempo y bueno, una cocción de mucha temperatura, cambia su configuración química, se vuelve más heterogénico. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar, si podemos, consumir el aceite en crudo, justamente con alguna preparación, en ensalada y demás, y si es en el caso de alguna preparación en cocido, que sea, por ejemplo, algún salteado donde se le pone muy poca cantidad, se puede reemplazar el aceite de girasol o de maíz para el aceite de oliva, que por ahí fuentes de omega 9 no tenemos tantas en nuestra alimentación, la palta, la aceituna también están incorporadas en ella, y se puede hacer un salteado más saludable, buscando distintos tipos de aceites y no que en este caso el alimento se embeba de tanto aceite, sino más vale dejarlo para alguna ensalada, alguna preparación cruda. ¿El azúcar? ¿Azúcar, edulcorante o algún endulzante, azúcar mascabo o azúcar rubia? Sí, lo importante a tener en cuenta es que los distintos tipos de azúcar no es que son distintos en cuanto a calorías, el azúcar mascabo, el integral, y el azúcar blanco, sino lo que tienen que son distintos procesos, ¿sí? Distintos procesamientos y distintos refinamientos. Obviamente que el azúcar blanco es el más refinado, pero en comparación a las calorías del integral y del azúcar rubio es similar. ¿Qué es importante, Juan? Empezar como a bajar un poco el umbral de dulce. Estamos muy acostumbrados a las cosas muy dulces. Y por ahí la sugerencia es justamente empezar a tomar menos cantidad. Nosotros tenemos fuentes de glucosa, que es lo que aporta sobre todo el azúcar y los hidratos de carbono simple, de otros alimentos. O sea, no es necesario consumirla sí o sí. Si uno está acostumbrado y lo hace... Fruta, si comemos fruta, por ahí el azúcar viene incorporada ya en la fruta. Tal cual. Si uno lo viene haciendo y tiene un hábito por ahí de mucho consumo, lo importante, lo principal es empezar como a bajar cantidades, entonces uno va acostumbrando más al paladar, y por ahí, si en el caso que uno quiere hacer un reemplazo por un edulcorante, lo que se sugiere es un edulcorante lo más natural posible, que es el stevia, y el eritritol, que es un polialcohol, que ahora se está utilizando mucho, que no tiene residuo metálico, no tiene sabor. Claro, ese sabor metálico ni trae problemas digestivos, ¿sí? Pero siempre la tendencia va a ser a que las infusiones ¿Qué preferible? ¿Un poco de azúcar o el edulcorante?
Por ahí es un poco de azúcar en no viene. cuanto... Sí, es bueno, sí, o sea, el cuerpo también lo necesita. Obvio, y también depende mucho, Juan, de cuál es tu actividad, de tu ejercicio, si uno, digamos, tiene posibilidades de ese gasto de energía, y a lo mejor si no hay otras fuentes de azúcares diarias. Por ejemplo, si uno consume chocolates, tortas, factores, tenemos otras fuentes de hidrato de carbono simple, o sea, ahí no sería tan necesario el acompañamiento. Y los edulcorantes tampoco hay que perderle el miedo, porque generalmente los edulcorantes tienen una cierta... Se hacen en base a una cierta tolerancia máxima que es muy alta, ¿sí? Hay también mucho mito alrededor del edulcorante. Lo importante y lo que podemos hacer es ir variándolos en el caso que los consumamos, o sea que no sea siempre del mismo tipo. Y por ahí la sugerencia de esto de un endulzante más vale natural. O ir acostumbrándonos a cada vez menos, ¿no? Sí, se acostumbra, ¿no? Uno cambia el gusto y el paladar tal lo va cual, acostumbrando. Y después puede pasar después de cierto tiempo que hay algo que uno no es tan dulce, que uno lo sienta más dulce justamente por lo mismo que pasa con el sodio. Cuando uno de a poquito va reemplazando la sal y va consumiendo alimentos que no son tan salados, el paladar se acostumbra. Tenemos que hacerle caso al cuerpo cuando el cuerpo nos pide algo, cuando estamos antojados, un chocolate, algo, tenemos que hacerle caso. Mira, nos está pidiendo porque lo necesitamos. Exactamente. No, lo importante que yo trabajo mucho por ahí en el consultorio es entender si es hambre real, o sea, si es realmente hambre, o es más ansiedad, o está muy vinculado a lo emocional, ¿sí? Si es algo más emocional, que se llama justamente hambre emocional, lo ideal por ahí es buscar actividades para hacer en esos momentos que no estén tan vinculadas con la alimentación. ¿Por qué? Porque es como que le dejamos una huella, que todas las veces que estemos ansiosos vamos a ir a la comida como único mecanismo de afrontamiento. Y la idea justamente es buscar otras alternativas. Qué bueno. Y en el caso de saber si es hambre real y realmente necesitar algo dulce, por ahí la alternativa podría ser, por ejemplo, irnos a alguna fruta, una banana pisada, un dátil, por ejemplo, alguna pasa de uva, una fruta desecada, orejones, ciruelas y demás, que se pueden incorporar tranquilamente, por ejemplo, en alguna preparación dulce. Yo sugiero mucho, en vez de agregarle azúcar, se le pueden agregar banana pisada, manzana rallada, pera, por ejemplo, rallada también, que fíjate que son alimentos que van a apartar dulzor, pero no va a ser el dulzor del azúcar, y obviamente que tienen otros nutrientes que son importantes. Claro. Para resumir, ya llegamos al final, entonces, un chequeo previo para comenzar. Para el dosaje de los niveles, sobre todo de hierro, de calcio, de sodio también, de potasio se pueden incorporar. La vitamina D2 es muy importante, la homocisteína también. Y obviamente de matíes, de un hemograma completo para ver el perfil de hierro también, transferrina y demás. Segundo paso, incorporar variedades. Exacto, variedad. Siempre lo que yo aconsejo es que sea de a poco, que se vaya probando un alimento semanalmente, porque obviamente uno cuando entra en lo que es el vegetarianismo y el veganismo es un mundo muy amplio. Fíjate que nombramos como un montón de alimentos que por ahí no son tan conocidos, y siempre incito a esto. Pero sí están, o sea, claro. En la dietética, y cada vez la gente se está sumando más a este nuevo estilo. Sí, yo creo que responde mucho al medio ambiente, digamos que responde mucho también al proteccionismo, hay mucha más conciencia de lo que es la salud animal, de la ética y de la soberanía también alimentaria. Entonces creo que la tendencia mundial es al veganismo y al vegetarianismo, y lo importante es que en el caso que uno decida y que esté en proceso de el asesoramiento, ¿sí? Todo el tiempo. Que también está bueno empezar como a hablar un poco que lo que hacemos en este programa no reemplaza una consulta nutricional, al contrario. Lo que yo por ahí busco como objetivo es que alentarlos a consultar a los nutricionistas, a asesorarse, digamos, sobre todo que pasa muchas veces que hay muchas opiniones vinculadas con la alimentación. Entonces, por ahí, asesorarse con profesionales idóneos nos va a servir en el caso que uno elija, y sobre todo muchas consultas de niños, de adolescentes, en donde hay como mucha preocupación de los padres en esto, en cubrir los nutrientes y que se haga saludable. Entonces, es sumamente importante el asesoramiento. ¿Cómo se puede contactar a la gente con vos? ¿Tenés tus redes? Sí, trabajo en el consultorio que se llama Bionatura Salud, que queda en la calle Chacabuco 835. Si no, las redes, en Instagram soy Nutri Virbo Navelo, y si no, directamente con mi teléfono, que es 15 31 85 54. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Juan. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Un tema para seguir, para tenerlo en cuenta y para ir viendo esos cambios. Si el cuerpo lo pide, si la